Estimados, estimadas, vamos a para un poquito, para un 5 poquito. minutos. Está bien. Vamos a empezar a Yo las si no aprieto no escucho 19:05. nada. Yo no. De todas Eduardo, maneras, hay uno Notaro. Notar, ese peculiar. Y hay otro que va a ser de Eduardo Aparicio, aparece acá. Todo esto no se escucha si yo no hablo, ¿no? Si yo no aprieto no escucha nadie, ¿no? estamos escuchando. Estamos escuchando. Eduardo, estás como anfitrión. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a pedir que vayan cerrando los micrófonos para que no haya interferencias. Vamos a empezar a las 19:05. En primer lugar, agradecerles a todos y a todas que nos acompañen. Esta, ustedes saben, Claridad es una publicación militante de orientación socialista independiente, que es el resultado del trabajo. Acércate al teléfono, Eduardo, se escucha mal, se corta abajo. Claridad es una publicación de orientación socialista, pero independiente, en la cual resulta del esfuerzo de un colectivo de compañeras y compañeros. Nosotros tenemos una aparición regular y nos pareció importante inaugurar este espacio más de reflexión de tipo virtual para poder compartir con otros compañeros y compañeras que nos siguen y que están interesados en esta temática. Esa es la idea. Nosotros lo vamos a hacer de manera regular, pero espaciada, ¿no? Sabemos que hay muchas propuestas en el campo de lo virtual y es importante no caer en el efecto de la saturación. Pero nos permitimos invitar a dos compañeros de vasta trayectoria y de una fuerte reputación, a Jorge Notaro, que es parte de nuestro colectivo, economista, investigador, Gabriel de la Coste, cientista político, investigador, periodista, para tratar de abordar un poco la situación política, social, económica de nuestro país, pero en conexión con la región y el mundo. Van a haber unas intervenciones, un tiempo medio. Después vamos a formular algunas preguntas. Si ustedes tienen reacciones, le vamos a pedir que las hagan saber vía el chat que tenemos abierto, para no interrumpir. Y la actividad de hoy va a ser grabada. La intención es luego subirla a YouTube a partir, nos parece, del 2 de agosto. De esa manera aseguraríamos un poco una mayor difusión de la misma. Y también les anunciamos que en nuestras intenciones está generar un espacio, con el cual estamos trabajando con la compañera Patricia Cayón, un espacio de comunicación, un canal virtual, que iremos de manera paulatina poniendo en marcha. Los otros dos anuncios es que, el primero, hace un tiempo, en el grupo de redacción decidimos sacar un número especial dedicado a Guillermo Chiflé. Y ese número está previsto su aparición para el 3 de agosto. Y el número habitual... Compañeros, es importante cerrar los micrófonos y Eduardo, es importante que vos te arrimes al micrófono para que te escuches con más claridad. Perfecto. Perdone. Ahora se escucha mejor. Gracias, Gabriel. Le decía que el número del mes de agosto de Claridad tenemos previsto que aparezca en torno al 10. Bueno, como ya estamos en la hora prevista, y para no dilatar más, yo le cedería la palabra a Jorge para que nos haga
una primera exposición, ¿no? Y bueno, Jorge, a ti la palabra, ¿no? Bueno, arrancamos. Sí, dale, Jorge. Eduardo, vos podés como anfitrión silenciar los micrófonos. Te digo para que quede más claro Cuando te llama, se escucha, ¿no? Cuando te viene un WhatsApp, cualquier cosa, se escucha, ¿no? Sí, por eso estoy insistiendo, antes de que arranque, que Eduardo, que ahora es el anfitrión, cierre todos los micrófonos, no lo puede hacer. Está cerrado los micrófonos. Cabeza. Sí. Bueno, arrancamos, Jorge. Bien. Agradezco la invitación de Eduardo y saludo a todas las compañeras y compañeros que están participando de esta reunión. Y de acuerdo a la invitación, quería presentar algunos comentarios para el debate sobre la evolución de la situación económica y qué podemos esperar en estos meses de pandemia. Iba a decir qué podemos esperar después de la pandemia, pero mi primer comentario para poner en discusión es que tengo la impresión de que la pandemia va para largo. Yo estuve revisando los informes de la Universidad Johns Hopkins y los últimos días el número de infectados va creciendo. Se habló También de Notaro. la OMS advierte o alerta sobre la sensación de que se está acelerando la propagación del virus. Si bien el tema se podría liquidar cuando aparezcan las vacunas, por ahora creo que esta epidemia no tiene un final al que podamos ponerle una fecha o pensar que es más o menos próximo. El segundo comentario sería que para el Uruguay como país dependiente por la forma como se Ahí no sé qué inserta pasó, que quedé eso. en la economía internacional, me gustaría partir de analizar un poco la situación económica internacional, básicamente centrada en Estados Unidos y China. A pesar de la pandemia, las economías de estos dos países han mantenido el crecimiento. Estados Unidos tuvo algún trimestre de caída del nivel de actividad económica, pero ya se ha recuperado y el desempleo es muy alto, tampoco está en este momento en el máximo, en este momento anda por el 11%, es decir, una tasa de desempleo similar a la de Uruguay, pero también el gobierno norteamericano, por un lado, repartió a los que habían quedado sin ningún ingreso cheques de $1.200 y fortaleció los pagos del seguro de desempleo habitual existente ya con $600 mensuales. O sea que logró, por un lado, contener y con un gasto público muy superior en términos relativos al producto de lo que ha hecho el gobierno uruguayo, el gobierno norteamericano logró atenuar los peores impactos del aislamiento. Y
Por otro lado, también hubo un gigantesco fortalecimiento de los capitales con unas inyecciones de 700.000 millones de dólares inicialmente, para comprar deuda de empresas y de esa manera fortalecer a los capitales locales. Por otro lado, en China, durante el primer trimestre del año 2020, fue el primer trimestre en que el nivel de actividad económica cayó desde el año 1976, cuando sobre el final de la Revolución Cultural tuvo impactos sobre la caída del nivel de actividad económica. O sea que desde 1977 la economía china viene creciendo, llegó a tasas del 11% anual, después bajó a 7, a 6. Este primer trimestre de 2020, en gran medida por el impacto del aislamiento y la suspensión de distintas actividades económicas, cayó alrededor de un 6% el nivel de actividad económica, pero ya en el segundo trimestre la economía china volvió a crecer. Y analistas como Jeffrey Sachs, que es un profesor norteamericano, creo que ganó algún premio Nobel, un tipo muy, muy famoso, o el jefe de análisis económico del Deutsche Bank, creen que la economía china tiene condiciones como para recuperarse y reiniciar el crecimiento rápidamente, a pesar de las medidas de aislamiento tan radicales que tomaron para enfrentar a la pandemia, que ahora andan por los 40, 60 casos nuevos diarios. Es decir, que si bien no se puede decir que está extinguida en China, parecen cifras irrelevantes teniendo en cuenta la magnitud de la población. Lo diferente es que mientras que en Estados Unidos crecen las exportaciones y las importaciones tienen como principal destino Canadá, segundo México, tercero China. Las importaciones tienen como principal proveedor a China. Las exportaciones de China a los Estados Unidos han seguido creciendo a pesar de las medidas arancelarias que tomó el gobierno de Trump. Y las importaciones de China vienen bajando desde el año 2006. Es decir que ese mercado chino tan promisorio que apareció para Uruguay, en particular para la soja, luego para la carne, ya no parece que en el futuro mantenga ese dinamismo. De ahí que lo que podemos esperar para Uruguay en materia económica, en un contexto internacional donde las principales economías no están en crisis, están creciendo lentamente, la gran inyección que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos aleja la posibilidad de una crisis financiera, pero China, que era el motor de la economía mundial durante los últimos años, va a mantenerse con tasas de crecimiento bajas y con niveles de importaciones que no van a tener un incremento importante. Por lo tanto, el contexto para Uruguay, que tenía en China el principal destino de sus exportaciones, en Brasil en segundo, en Argentina el tercero, y modelos que durante el gobierno del Frente Amplio y ya desde antes habían apostado al motor de las exportaciones para dinamizar la economía del país. Las perspectivas para las exportaciones uruguayas no son buenas y por lo tanto las perspectivas de crecimiento tampoco lo son.
lo que es elemental es que si las condiciones externas no son las mejores, si no hay una demanda externa creciente para lo que el Uruguay produce, lo razonable sería expandir la demanda interna, básicamente a través del gasto y de la inversión pública. Eso no lo hizo el Frente durante el último periodo de gobierno, 2015-2019, periodo en el cual la inversión pública cayó estrepitosamente. A pesar de lo que dice el gobierno de la coalición marrón, el Frente le dejó al gobierno actual una situación financiera elogiada enfáticamente, tanto por el informe anual del Fondo Monetario Internacional, los últimos informes anuales, incluyendo el de diciembre de 2019, y el de las 5 calificadoras de riesgo internacionales más importantes que le asignaban al Uruguay el llamado grado de inversión, que significa recomendarle a los capitales financieros del mundo que podían comprar deuda del gobierno uruguayo porque era una deuda que tenía altísima probabilidad de ser pagada a su vencimiento, y mientras tanto iban a ser pagados también puntualmente los intereses que esa deuda devengaba. Es decir que la economía uruguaya, cuando accede el nuevo gobierno, es una economía que por un lado tiene los elogios de instituciones que son expresión del capital financiero internacional, como el Fondo Monetario y las agencias calificadoras de riesgo, y por otro lado el gobierno del Frente se va con discrepancias importantes con la central sindical, tanto en su política salarial. Recordemos que el Frente decidió proponer a los consejos de salarios negociaciones en las cuales los aumentos de salarios no podían hacerse indexados, o sea, en relación al aumento del costo de vida medido por el IPC, sino que se buscaran otras fórmulas según formando grupos de empresas de situación complicada, mediana o sólida, y según el grupo de empresas los porcentajes de aumento podían ir creciendo, pero nunca alcanzaban a superar el índice de precios del consumo. Es así que, y por otro lado también el movimiento sindical había hecho una propuesta de aumento del gasto social y de aumento de la recaudación, aumentando impuestos sobre el capital y sus ingresos, en el presupuesto y luego reiterándolo en cada una de las rendiciones de cuentas, propuestas que fueron rechazadas sin discusión. O sea que tanto la política tributaria, la política de gasto público y la política salarial del Frente Amplio contaba con la oposición, la discrepancia del movimiento sindical. Así, en ese contexto, o con ese punto de partida, los informes del equipo económico, en particular hay un informe trimestral de una comisión de política económica que integra el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas, permanentemente reiteran que las prioridades son detener la inflación y reducir el déficit fiscal. Esas también son las observaciones que hacen las agencias calificadoras de riesgo, que el gobierno uruguayo tendría que modificar la trayectoria de la deuda pública, que viene creciendo, pero a pesar de esas observaciones, la calificación
es muy buena. De allí que hubieran líneas de crédito disponibles para el gobierno uruguayo, de organismos internacionales, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Existía la posibilidad de emitir deuda pública, que se podía colocar con facilidad con este respaldo, y con cualquiera de estos instrumentos financieros se podía reactivar la economía, aumentar la inversión pública, aumentar el gasto público durante el año, en la recta final de la carrera hacia las elecciones, y de ese modo el Uruguay hubiera llegado a las elecciones con una situación económica y social mejor de lo que tuvo. Podemos decir que la situación económica y social del año 2019 registra los peores resultados de los 15 años de gobierno del Frente, con un nivel de actividad económica estancado, un número de personas trabajando en descenso, un número de personas desempleadas en ascenso, y salarios reales, o sea, capacidad de compra del salario estancado. Eso podemos dejar la interrogante, decir, ¿por qué fue así? Porque no es nada complejo tomar estas decisiones. Tampoco es muy claro por qué no se tomaron. Y ya desde que asume el nuevo gobierno, daría la impresión de que el Frente no ha logrado tener un papel protagónico como opositor. Yo hace un rato escuchaba comentarios de Lucía Topolansky, que había hecho una intervención en el Senado citando una estadística de la CEPAL que muestra que el país latinoamericano que gastó menos para atenuar los impactos en el empleo y en los ingresos de los sectores populares del coronavirus, el país latinoamericano que gastó menos en relación al PBI fue el Uruguay. Y Lucía Topolansky hacía referencia a esta situación. El Uruguay gastó menos, pero al mismo tiempo el gobierno actual pudo utilizar los créditos que el Frente había dejado disponibles, utilizarlos rápidamente para financiar lo poco que se ha hecho, algunas transferencias de ingresos, aumentar una asignación familiar, hacer algunas exoneraciones y dar más plazo para el pago de impuestos a pequeñas y medianas empresas, pequeñas cosas que se han hecho con ese financiamiento externo que el gobierno el gobierno del Frente dejó disponible. Y en este escenario actual me da la impresión de que el Frente no logra tener una actitud de oposición firme, consecuente, categórica. A mí me cae muy, muy mal cuando los dirigentes del Frente o de los distintos partidos políticos y organizaciones que lo integran dicen las medidas que toma el gobierno van en buena dirección, pero son insuficientes. Yo, como opositor, pondría otro énfasis, diría, las medidas que toma el gobierno son la política del hambre. El gobierno no está haciendo lo que hacen los demás países del mundo, que es endeudarse y gastar para atenuar los impactos en la caída y desaparición de ingresos de gran número de familias de bajos ingresos, ni tampoco hace nada relevante para estimular la recuperación del nivel de actividad y por lo tanto el aumento del número de personas trabajando. Por otro lado, se observa que hay una parte importante de la población uruguaya que está muy decidida a salir a la calle y a manifestar. Se pudo apreciar en la movilización del 8 de marzo, se pudo
apreciar en la movilización del 20 de mayo, donde a pesar de la pandemia y esa descentralización de las actividades de recuerdo a los desaparecidos, esa decisión multiplicó la emergencia de actividades de las más diversas en los más diversos lugares del país. Se puede apreciar también en este movimiento de ollas populares, que se afirma una conciencia, una práctica de solidaridad muy importante. Se pudo apreciar también en una movilización y acto que convocó el PIT-CNT hace algunas semanas cerca del Palacio Legislativo. Es decir que por un lado hay disposición notoria para la lucha, para la expresión, para la manifestación en la calle, y por otro lado el frente daría la impresión de que no logra sensibilizarse o cambiar lo suficiente como para canalizar políticamente esa capacidad de lucha de la población uruguaya. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por esta primera intervención. Yo le pediría a Gabriel ahora que nos haga una pequeña presentación. Adelante, Gabriel. Hola, ¿se me escucha bien? Estamos bien, sí. Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Está bueno encontrarse a discutir sobre la situación. Yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos en una situación verdaderamente extraordinaria a nivel mundial, que es muy difícil, dada la velocidad a la que se están moviendo las cosas, hacerse una composición de lugar clara. Es un momento en el cual las técnicas de propaganda y de desinformación están muy desarrolladas, entonces todo el tiempo estamos siendo bombardeados con mensajes que no tenemos forma de corroborar, y no hablo solamente de las noticias falsas, sino de todo un montón de dinámicas en las redes, de cosas que circulan por ahí. Entonces es súper importante encontrarse y conversar y producir bueno, espacios para analizar la situación y hacerse una buena imagen de lo que pasa. Yo creo que lo que está pasando es una crisis múltiple de escala planetaria, que empieza con la pandemia, pero que no se reduce a la pandemia, que tiene que ver con problemas no resueltos del capitalismo mundial, que vienen de la crisis del 2008. Por ejemplo, Europa viene arrastrando el problema de la crisis de la deuda y el conflicto entre los países del norte y los países del sur, que ahora parece que va a tener un intento de salida más expansiva de la que había tenido la de 2008, de una enorme escala, pero bueno, tampoco se sabe qué tan sostenible es una salida simplemente hacia adelante, como está pasando con Estados Unidos, como bien decía Jorge, con una enorme impresión de dólares por parte de la Reserva Federal y compra de deuda. Bueno, pero esa deuda, en la medida que no se puede pagar, puede producirle problemas al sistema financiero estadounidense. Y la verdad es que, bueno, hay muchas de estas cosas que dependen de cuál sea el rumbo de la pandemia y en qué medida la necesidad de nuevas cuarentenas siga produciendo detenciones en los circuitos económicos mundiales o no, pero también parece claro, por otro lado, que estamos en un momento de enorme inestabilidad. Si bien es cierto que en algunos países, la economía ya está empezando a crecer después de la recesión de
provocada por la pandemia y las cuarentenas, también es cierto que si uno mira las gráficas, el tamaño de esas recesiones es acalambrante. Si uno compara los números y la velocidad con la que la gente se fue al seguro de paro en Uruguay, pero en Estados Unidos, en un montón de lugares, es verdaderamente una situación extraordinaria y que las consecuencias que eso tenga recién se empiezan a ver. Si pensamos que 2008 fue en algunos sentidos una recesión más leve que la que estamos viendo ahora, aunque bueno, eso obviamente está para discutir, pero que en el norte eso produjo una convulsión política extraordinaria. Piensen en España, donde apareció el movimiento de los indignados, después Podemos, después Ciudadanos, después Vox, en la cuestión catalana, donde el sistema político español se transformó definitivamente. Piensen en Gran Bretaña y la salida de la Unión Europea, piensen en Chile, su estallido social y la brutal represión, en Brasil el ascenso del fascismo, en Estados Unidos la inesperada victoria de Trump, ahora el estallido de manifestaciones en cientos de ciudades. Creo que lo primero que tenemos que avisorar cuando vemos la situación mundial, tanto en el terreno económico como en el social, como en el político, y también en cuáles son las perspectivas de futuro que es capaz de plantear, lo que son capaces de plantear diferentes sectores, es que estamos en una situación de una increíble incertidumbre. Yo no puedo decir lo que va a pasar, pero creo que nadie puede decir lo que va a pasar. Hay muchos analistas que están haciendo escenarios de grandes convulsiones, y otros que no. Y bueno, y veremos qué pasa. Pero me parece que, como mínimo, lo que tenemos que hacer es suspender el juicio, estar expectantes, eh, prepararnos para lo peor, porque no es imposible. Si uno ve América Latina, bueno, eso, vemos una brutal represión en Chile, un régimen que se mantuvo a través del uso indiscriminado de la violencia, que en medio de un proceso constituyente que ahora parece estar detenido. Vemos que en Ecuador hay proscripciones, sin ir más lejos del partido de Correa. Vemos que en Bolivia hay una dictadura directamente, en Colombia hay una enorme violencia política, en Brasil, bueno, no hay ni que empezar a hablar de lo que pasa en Brasil. Venezuela sigue con su crisis brutal, con amenazas de invasión permanentes. Entonces, bueno, Uruguay es una pluma volando en el viento. Eh, Tenemos un partido de ultraderecha en el gobierno, eh, y un gobierno con una agenda de ajuste, como muy bien dice Jorge, a contrapelo de lo que está pasando en muchos otros lugares del mundo, que entienden que este es un momento para gastar, y no solo para gastar, sino para fuertes intervenciones políticas en la economía, tanto para asegurar los suministros para el combate en la pandemia, como la alimentación de la población, el mantenimiento de ciertas empresas importantes, etcétera. Y acá realmente se está dejando caer un montón de cosas, eh, y eso también produce más incertidumbre, sumado a que la agenda del gobierno ya era esta, ¿no? O sea, la situación de ajuste era la agenda del gobierno, y va a haber un ajuste muy profundo. La pelea presupuestal que se viene va a ser tremenda. Ya empezó a suceder el ajuste, porque ya hay un decreto que limita el gasto estatal, y eso va a seguir y va a producir grandes conflictos sociales que no sabemos cómo se van a desarrollar. No se definió todavía si va a haber juntadas de firmas contra la LUC o no. Es algo que debería definirse en el corto plazo. Entonces lo que quiero decir es, esta es una situación que no va a ser una situación tranquila, eh, y donde, bueno, yo creo que es esperable una intensificación del conflicto social y político en direcciones que no sabemos cuáles van a ser. Porque es lo que vemos en toda América Latina, y eso, bueno, creo que es como el marco general en el que deberíamos pensar. En este marco general, para mí hay algunas cosas que son muy importantes, que nos las dice la situación, y que tienen que ver con los debates que la izquierda uruguaya yo creo que tendría que dar. Una tiene que ver con la cuestión ambiental. Eh, es aparentemente este coronavirus nace
de una zoonosis, y aparentemente las zoonosis son mucho más comunes en lugares donde hay un avance de la agricultura capitalista sobre zonas antes no explotadas. Cada vez quedan menos zonas no explotadas en el mundo. Hay una crisis ambiental enorme a nivel mundial, extinciones de especies a tasas altísimas, aumento de las temperaturas globales a una tasa más acelerada de la esperada, lo que implica enormes peligros para la humanidad, y una gran imposibilidad política de los diferentes económicas y políticas del mundo para plantear en serio el tipo de transformaciones que requeriría enfrentar estos problemas. En Uruguay también, y en la izquierda uruguaya también. Esa es una. Otra es que, bueno, el gobierno del Frente Amplio, el tercer gobierno del Frente Amplio, ante la caída del precio de las materias primas y las dificultades económicas, lo que definió fue apostar a un aumento de la inversión a través de grandes beneficios al capital y de búsqueda de mediciones, y de digamos, una orientación cada vez más proempresarial, de una serie de políticas públicas que, bueno, habrá que discutir qué tanto resultado tuvieron, pero que en todo caso lo que produjeron fue un gran problema en las bases sociales y políticas de la izquierda, y que el diagnóstico del cual salía esta política era que, bueno, Uruguay no tenía más capacidad para endeudarse, según se entendió en ese momento, que no se podía arriesgar una disputa distributiva, porque esto podía tener consecuencias políticas indeseables. Entonces se apostó por el crecimiento económico, y al interior de apostar por el crecimiento económico se apostó por este tipo de mega inversiones y de beneficios del capital. Yo creo que la izquierda uruguaya va a tener que discutir en profundidad si esta era la única opción posible y si esta era la mejor opción, porque esa discusión va a tener consecuencias sobre cuál va a ser la estrategia de mediano plazo de la izquierda uruguaya. Y hablo del Frente Amplio y hablo también de las izquierdas que están afuera del Frente Amplio. Creo que la situación de enorme incertidumbre a nivel mundial y de aparición de soluciones de más intervención política sobre la economía, también vamos a tener que hacernos cargo, por supuesto. Bueno, obviamente, esta idea de que el capitalismo va a durar para siempre y de que hay apenas pequeñas cosas para hacer. Bueno, yo creo que eso lo tendríamos que discutir. Creo que los neoliberales han sufrido unos cuantos golpes intelectuales en los últimos años, pero no alcanza con eso, sino que nosotros tenemos que ponernos a discutir en profundidad a qué llamamos socialismo, a qué tipo de socialismo querríamos construir, cuál es nuestro programa en relación a eso, empezar a imaginar estas cosas y empezar a pensar cuáles son las fuerzas sociales que empujarían en esa dirección, pero también dar discusiones profundas sobre lo que eso implica. Y eso es algo que no lo hemos hecho. Hemos dado por supuesto que nuestra agenda política es, bueno, un capitalismo con un poco más de regulación, con un Estado con un poco más de peso, con un poco más de apertura a la negociación colectiva, y son todas cosas que están muy bien, pero bueno, creo que en algún momento, aunque sea solamente en el terreno intelectual por el momento, creo que tendríamos que darle un poco más de carne a esas discusiones, y que eso necesita una enorme creatividad intelectual y política, comparable quizás al 60, donde se propuso entre diferentes izquierdas, el movimiento obrero, lo que quedaba del vallismo, corrientes nacional populares, corrientes desarrollistas, que estaban en la vuelta en ese momento. Yo creo que hoy ya no podemos contar con la inercia de discusiones que se dieron, por ejemplo, entre los 80 y los 90, en lo que en aquel momento se llamaba la renovación de la izquierda,
y que tenemos que empezar un esfuerzo en esa escala. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué conceptos? Es algo que no lo sé, pero lo que sí sé es que esta discusión tendría que implicar una nueva mirada a la cuestión del socialismo, que tendría que tener una mirada a la cuestión ambiental, y que tendría que tratar de sacarse de encima toda una serie de prejuicios y de y de lugares comunes ideológicos que vienen de las derrotas que sufrió la izquierda en los años 80 y 90, que produjeron una serie de automatismos mentales que fueron los que durante los años progresistas impidieron que se dieran ciertas discusiones. Entonces, bueno, voy terminando por acá. Estuve un poco disperso, pero creo que toqué los puntos principales. Y creo que, bueno, en resumen, hay una gran incertidumbre y que la gran incertidumbre se puede ser aprovechada para dar discusiones sustantivas que venían siendo postergadas, que la oposición es un lugar interesante para dar esas discusiones, y que por eso celebro que nos encontremos a conversar, digamos, no solamente sobre la pequeña política de coyuntura, sino sobre la coyuntura en un sentido un poco más amplio. Dejo por ahí, espero las preguntas y todo eso. Bueno, muchas gracias a ambos por las primeras intervenciones. Yo les propongo a los compañeros y compañeras que vayan formulando preguntas vía el chat, y esperando que ustedes formulen esas preguntas, yo le voy a dirigir una pregunta a cada uno de nuestros expositores. A Jorge Notaro le quiero preguntar, ¿qué influencia tuvieron las orientaciones social-liberales que todos identificamos en los 15 años de gobiernos progresistas en la derrota electoral y tal vez política de noviembre? Y a Gabriel, la diferenciación entre izquierdas y derechas, ¿sigue teniendo una base ideológica o solo se dirime en un aspecto político de acción parlamentaria? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo explicar, interpretar las posibles o eventuales coincidencias entre sectores de la izquierda y el movimiento social con aspectos puntuales de formaciones políticas como Cabildo Abierto? Y me estoy refiriendo a la crítica al acuerdo Roe-UPM-2, a el tema de la concentración y extranjerización de la tierra, un proyecto que estaría pergeñando el Frente Amplio, y a la limitación del área forestal que promueve Cabildo Abierto. Esas son las dos preguntas para calentar los motores y ustedes vayan haciendo las suyas vía chat. Jorge. Jorge, tienes que abrir el micrófono. Sí, sí. Yo creo que el principal motivo de la derrota electoral del Frente Amplio es una derrota previa política, ideológica. A lo largo de los 15 años de gobierno, la tarea política, la idea de la lucha, de la confrontación, del adversario, no estuvo presente. Categorías como capitalismo, explotación, imperialismo, dependencia, desaparecieron del discurso, y si aparecen en algún documento, rápidamente se olvidan. Entonces, si a lo largo de 15 años el Frente lo que ofreció y cumplió fue consumo, facilitó la consolidación de una forma de vida y de una ideología de valores anti-izquierda. En esa confusión
vinieron estos vendedores de tranvía, y bueno, por un poquito, porque en definitiva fue por unos pocos miles de votos, lograron acceder al Poder Ejecutivo, aunque claro, mucho más grave es la derrota de octubre, ¿no? Hay un artículo de Frei Beto que yo lo tengo muy presente y lo pienso que pensado para explicar la derrota del PT, también es útil y tiene vigencia para explicar la derrota del Frente, con la idea de que no se hizo educación política. En la sociedad las ideas dominantes son las de las clases dominantes. Si una fuerza de izquierda quiere combatir, tiene que pelear contra esas ideas y proponer otras. El programa del Frente del año 71 era muy claro en ese sentido, quiénes eran los amigos y quiénes eran los enemigos. Yo no pretendo, al contrario, creo que el programa del 71 no tiene nada que ver en el 2020 o en el 2019. Pero lo que sí sigue vigente es que un programa político no tiene que estar lleno de tecnicismos y hablar de los cambios tecnológicos. Tiene que ser un programa que permita a los que están expresados, los grupos sociales que ese programa exprese, se sientan identificados y apoyen, y que logre motivar y movilizar a los adherentes para que logren otros adherentes y otros votantes. El programa del Frente era un programa tecnocrático y demagógico. Tecnocrático porque no cumplía con esta condición de expresar intereses de grupos sociales. Demagógico porque proponía aumentar los gastos y no decía de dónde iba a sacar los recursos. Así que en mi intento de responder a tu pregunta, Eduardo, es que el motivo principal entre un contexto, entre un conjunto de condicionantes de ese resultado electoral, creo que el motivo principal fue la falta de trabajo político, el confiar en lo que se había hecho y las mejoras en las condiciones materiales de vida de los sectores populares, y el no tener un proyecto y un trabajo político. Gracias, Jorge. Gabriel. Sí, Gabriel. Bueno, no tengo, Gabriel, no tengo retorno de Gabriel. Ahora, recibimos una pregunta, un interrogante, la formula Walter Caimí, y te la transmito a ti, Jorge, ya que no tengo a Gabriel, y es, ¿cómo han empezado los fenómenos de corrupción en la izquierda que no visualiza la existencia de estos temas en su seno, y evoca el conocido caso de Raúl Sendic? El Frente Amplio pasó a ser un partido tradicional más. Sí, creo que sin llegar a una conclusión categórica de que el Frente se transformó en un partido tradicional más, lo que sí creo que se fue desarrollando cierto amiguismo o cierto compañerismo malentendido. Entonces, costó mucho hacer frente a las situaciones que eran complejas desde el punto de vista ético, y hacerle frente y dar una respuesta categórica y
que quedara clara la posición del Frente Amplio para el resto de la sociedad, ¿no? Ahora, más allá de terminado el periodo de gobierno, ahora se renueva la problemática con el candidato del Frente a integrar el directorio de Antel, también muy discutido, y que finalmente el MPP resolvió retirar la candidatura. Mientras tanto, el Frente no tiene posición y el proceso judicial continúa, ¿no? Bueno, ha regresado a la comunicación Gabriel. No sé, Gabriel, si quieres tú desarrollar algo en relación a las preguntas. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bien. Tuve algún problema de conexión, pero escuché la mayor parte. Bueno, sobre las preguntas que hacías, izquierda, la discusión sobre qué quiere decir izquierda y derecha es grande y cubre muchas áreas. Yo creo que la pregunta es cómo se llena de contenido esas categorías que en sí no dicen nada, ¿no? Son palabras que si uno las piensa, hablan de una cuestión espacial. ¿Qué quiere decir que algo está a la izquierda o a la derecha? Obviamente es una metáfora. Para mí es un concepto que es inseparable de la lucha de clases. Bueno, la derecha defiende los intereses de la clase alta y la izquierda defiende los intereses de la clase baja. En un sentido más conceptual, uno podría decir que la derecha es la defensa de las jerarquías y la izquierda es el cuestionamiento de jerarquías sociales. Eso, bueno, produce ciertas complejidades. Hay una parte de la derecha que tiene algunos discursos algunos discursos populistas de denuncia de ciertas élites, especialmente la ultraderecha. Hay todo un discurso que la derecha despliega, y especialmente la ultraderecha, para mostrar a la izquierda como la élite y la derecha como el pueblo. Todos estos discursos de que la izquierda es pagada por Soros, mientras el verdadero pueblo es católico y conservador. Bueno, eso la derecha lo dice hace mucho tiempo y viene de los viejos lugares comunes antisemitas que se usaban para difamar a los comunistas en los años 20 y 30. No hay nada nuevo por ese lado. Pero bueno, es cierto que en discursos católicos, en discursos conservadores, en discursos fascistas de diferentes tipos, la derecha ha intentado hablar de lo popular. Y eso es algo que en Uruguay estamos viendo con cada vez más claridad, con Cabildo Abierto. Estamos muy acostumbrados a lidiar con derechas liberales. Y hoy tenemos derechas que tienen otra orientación. Y esto me lleva a la cuestión que preguntabas sobre coincidencias entre algunas partes de la izquierda y algunas partes de la derecha, en particular sobre cuestiones ambientales. Y creo que eso se puede explicar de un montón de motivos, de un montón de cosas. Lo primero que diría es que ese fue un flanco que abrió la propia izquierda, porque al tener la izquierda tan poca preocupación por el tema ambiental, mientras el país se llenaba de cianobacterias, evidentemente eso abre un flanco de ataque. El Frente Amplio, con la estrategia económica que desarrolló, probablemente no tenía otra opción que abrir ese flanco, porque si tu estrategia es aceptar toda la inversión que venga, porque lo que necesitas es crecimiento económico, porque lo que querés es desarrollar políticas que necesitan recursos, pero no estás dispuesto a dar conflictos sociales redistributivos, evidentemente no vas a tener capacidad de ponerle condiciones al capital. Y si vos no le pones condiciones al capital, el capital hace cualquier destrozo, sin ir más lejos, en el medio ambiente. Y como Uruguay es un país donde el sector agrícola es muy importante, los lugares donde el capital hace sus destrozos es en el campo, lo cual tiene una gran consecuencia medioambiental. Vemos que las zonas más fértiles del país se tapizaron de soja, que se usa glifosato, vemos que aumenta muchísimo la plantación de eucaliptus,
lo cual también tiene sus impactos ambientales. Vemos que se hacen mega inversiones con concesiones insólitas a las empresas, se inventan zonas francas ad hoc para empresas particulares y cosas de ese tipo. Entonces, a mí me parece totalmente lógico que el ambientalismo esté muy enojado con el Frente Amplio y con la izquierda, y que una parte de ese ambientalismo encuentre que tiene que abrir vías de diálogo político con sectores opositores al Frente Amplio. Y eso produjo todo un mundo de vínculos políticos entre el ambientalismo, el ecologismo y la derecha. Yo no creo que eso sea irreversible, pero para revertir eso, la izquierda va a tener que tener una agenda ambiental mucho más robusta, cuestionar el modelo económico que llevó adelante y abrirse a alianzas con sectores sociales con los que no ha podido crear alianzas en las últimas décadas. Lo cual es un gran desafío político, pero yo creo que es importante, porque si uno mira los votos del PERI, los votos de Salle, los votos de la Unidad Popular, que no fueron muchos, pero ahí estuvieron, los votos de Lust, que tuvo mucho que ver con la crítica al tren de UPM, uno se encuentra con que no son pocos, y que una parte importante de los votos que perdió el Frente Amplio probablemente los perdió por cuestiones ambientales. La derecha fue muy oportunista. Los mismos terratenientes que arruinaron el medio ambiente ahora son supuestamente ecologistas, magnates arroceros y cuestiones de esas, ¿no? Pero bueno, es el juego político, y la izquierda abrió un flanco y la derecha lo aprovechó. Claro, hay una derecha militar, nacionalista hoy, que tiene quizás, a través de ese discurso supuestamente soberanista, a pesar de que se alía con los neoliberales, que bueno, que quizás cierto pensamiento militar con una mirada estratégica sobre los recursos naturales tenga algún grado de sensibilidad ecológica. Y eso no hay por qué negarlo, y de hecho hay muchos lugares donde hay posturas ecologistas de derecha. Entonces es un tema de una enorme complejidad, pero yo estoy convencido de que la protección del medio ambiente no puede no implicar una limitación del poder del capital, porque el que destruye el medio ambiente es la explotación capitalista. Entonces la izquierda tiene que poder abrir canales de diálogo con eso. El problema es que si la izquierda piensa que lo único importante es el crecimiento económico, y un crecimiento económico sin conflicto social, en el cual siempre se le van a dar beneficios al capital, evidentemente es muy difícil enfrentar este tipo de problemas, y es muy difícil que las personas que están comprometidas con las causas medioambientales y con la defensa de los territorios en los que viven, confíen en la izquierda. Entonces yo creo que ese es un desafío enorme, 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 que hay que pensar con mucha inteligencia. Bien, tengo acá una pregunta que nos hace llegar el compañero Milton Hernández, y se interroga a ustedes, los dos expositores, sobre cuáles serían las formas y las vías efectivas y reales para lograr una unidad de la izquierda, o de las izquierdas, en un sentido amplio, tal vez como el que evocaba Gabriel, por supuesto no circunscribiendo la noción de izquierdas a Frente Amplio. A los dos está dirigida la pregunta, no sé quién empieza. Es más para, yo me lavo las manos, es para Gabriel, a mí que me pregunten de tasas de crecimiento y otras. Bueno, te veo sacándole el bulto a la cosa, pero bueno, adelante Gabriel entonces. No escuché bien, la pregunta es sobre estrategias para la unidad. Formas y vías efectivas para la unidad de las izquierdas. Bien, bueno, es una pregunta muy importante. Yo creo que hay que discutir en la situación actual qué quiere decir unidad y cuáles son las izquierdas de las que estamos hablando. Yo creo varias cosas. La primera, que antes de discutir sobre unidad, o sea, que la unidad para mí tiene dos planos de discusión. Uno es el programa y otro es la estrategia.
Entonces, yo creo que si vamos a discutir sobre unidad, una de las primeras cosas que habría que pensar es, bueno, ¿unidad para qué? Y entre los que piensan, ¿qué? Porque la unidad en sí misma, bueno, puede llevar a una victoria electoral, pero el problema es en torno a qué programa y a qué serie de ideas estamos proponiéndole a algunos actores que se sumen a una confluencia. Entonces, es inseparable una discusión de la otra, y uno no puede agrupar a personas que piensan cosas que quizás son opuestas. Entonces, ¿quiénes serían los sujetos de la construcción de estrategias confluyentes o de estrategias complementarias, lo cual no necesariamente quiere decir la construcción de una gran organización que agrupe a todo el mundo? Y bueno, yo creo que tendrían que abrirse caminos de diálogo entre sectores de izquierda de Frente Amplio, militancias sociales que no han estado muy amigas de Frente Amplio en estos años. Bueno, ahora hablaba del ecologismo, creo que también hay que prestarle mucha atención al feminismo y a los movimientos que hubo en estos años. Hay muchísimos pequeños grupos de izquierda dando vueltas, apareciendo por ahí. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de organizaciones que adherían al no a la reforma, intentó hacer la reniega, hay muchísimos grupos de muchos tipos, y para mí ahí la pregunta no es tanto la unidad en términos de cómo crear eh, una gran organización que agrupe a todo el mundo, sino de pensar cómo las estrategias pueden ser complementarias. ¿Cómo se relacionan los grupos grandes con los grupos chicos? ¿Cómo se construyen vínculos de compañerismo que vayan más allá de las organizaciones? ¿Cómo creamos espacios de discusión donde pueda haber pasos hacia síntesis programáticas que nos permitan dar discusiones más profundas? Yo creo que es muy temprano todavía para sacar conclusiones sobre esto, pero lo que sí creo que es importante es abrir canales, proponer ideas, escuchar con más atención, pensar la cuestión del compañerismo. Acá alguien habla de las ollas populares. Yo creo que las ollas populares son fundamentales. Creo que la construcción de solidaridad en la base es todo, es lo más importante, sea en las ollas o sea de otras formas. Y la diversidad para mí nunca es un problema. La diversidad, la multiplicidad existe porque la sociedad es múltiple. Quizás lo que pasa es que no tenemos la capacidad militante por el momento de pliegue con todo el mundo. Pero esas cosas requieren paciencia. Hay que pensar que esto va a suceder rápido. Y bueno, en todo caso, hay que entender la magnitud del desafío. Yo creo que el Frente Amplio se debe una gran discusión sobre cuál fue la orientación de sus gobiernos y cuáles fueron sus bases sociales y cuáles fueron sus objetivos, y que la izquierda que está fuera del Frente Amplio también se debe una gran discusión sobre por qué no logró ser una fuerza social que lograra torcer el destino de algunas cosas. Entonces yo creo que en el medio hay muy amplios espacios para la conversación, la discusión, el pensamiento, la confluencia, la creación de estrategias confluyentes, la creación de estrategias complementarias entre grupos de diferentes naturalezas y con diferentes ideas, pero que no por eso no tienen nada que ver. Pero bueno, es muy temprano, y lo primero para mí es superar algunas sospechas, algunos prejuicios, algunas dificultades para encontrarse, algunos rencores, y eso que puede parecer algo, digamos, muy blando y muy poco importante en términos políticos. Yo creo que es quiero dar un ejemplo, cuando se narra el camino que en los años 60 y 70 llegó a la unidad del movimiento sindical y a la unidad del Frente Amplio, los actores que narran eso, cómo sucedió, hablan mucho de diálogo, de escucha, de consenso, de grandeza, de estudio, de discusión, de confluencia en las bases, de conocimiento en la lucha. Y bueno, y eso es precisamente lo que necesitamos ahora. No sabemos a dónde lleva ese proceso, pero creo que es muy importante tener disposición a que suceda entre personas muy diferentes y grupos muy diferentes.
Bueno, acá Mauricio Cheroni se pregunta y interpela, ¿no?, sobre cuáles serían las estrategias a transitar para enfrentar la andanada de la política neoliberal en este contexto de emergencia sanitaria, y qué papel pueden tener, si es que tienen uno, las redes en ese combate de resistencia a la ofensiva neoliberal. La pregunta es para los dos, ¿no? Ustedes deciden quién empieza, ¿no? Jorge. Perdón, no escuché bien la pregunta porque estás, no sé si un poco alejado del No escuché la micrófono. pregunta, tuve un problema de conexión. Ya vuelvo, ¿eh? Hola, hola. Voy con la pregunta de vuelta. ¿Ahora escuchan? ¿Eh? Ahí va, Sí, ahora por es un poco favor. mejor, sí. Bueno, es Mauricio que se pregunta y nos pregunta cuáles serían las estrategias a transitar para hacer frente a la implementación de las políticas neoliberales que venimos sufriendo, y qué papel en ese combate pueden tener las redes sociales. Jorge, el micrófono, Jorge, ¿eh? Creo que es una pregunta para Gabriel también. Está muy politizada la reunión. Pero la economía es economía política, profesor Notaro, ¿no? Sí, pero tiene sus límites. Tampoco, no, yo no estoy, no podría contestar esa pregunta. Prefiero que la conteste. Bueno, Gabriel, te están tocando todas, ¿eh? Le vamos a hacer una pregunta a Notaro ahora, ¿eh? Bien. Bueno, yo creo que primero que cualquier estrategia política tiene que ver con hacer una buena lectura económica y una buena propuesta económica. Entonces, ahí sí seguramente tiene cosas para decir Jorge, pero no voy a esquivar el bulto. Eh, y lo que diría sería que la estrategia, bueno, evidentemente la iniciativa en este momento la tiene el gobierno porque tiene mayorías parlamentarias, y porque hay una pandemia, entonces la gente está predispuesta a, a- a- a pedir protección de parte de las autoridades. Entonces no tenés mucho que disputar en el Parlamento, y además el gobierno está en un momento de cierta legitimidad. Y bueno, y eso es una coyuntura. Yo no creo que esto necesariamente vaya a durar mucho, porque la crisis económica y social es muy grande, entonces las cosas pueden darse vuelta en términos, por ejemplo, de aprobación del gobierno relativamente rápido. En cuanto a la estrategia, bueno, yo creo que hay una cuestión muy importante a definir en el corto plazo, que es si se va a presentar un recurso contra la LUC y de qué forma. Si un recurso contra la LUC fuera exitoso, eso sería un gran problema para la estrategia del gobierno, en particular para la estrategia de reformas del gobierno. Hay que ver si hay posibilidades y cuál de las diferentes formas de democracia directa se podría aplicar en este caso, pero es algo que yo creo que es un desafío en el corto plazo que hay que discutir con profundidad. En el caso inmediato también viene la cuestión del presupuesto. Habrá una gran lucha presupuestal, eh, y cualquier estrategia para mí lo que tiene que hacer es seguir, entender, seguir y profundizar los caminos de lucha que empiezan desde la sociedad contra la agenda del gobierno en la medida que esta agenda ataque a la sociedad. Después hay un montón de cuestiones de maniobras políticas tácticas en las cuales, bueno, no son mi área, no me corresponden a mí pensarlas,
pero bueno, yo creo que lo que que la izquierda en este momento tiene que entender que su lugar en este momento no es el Estado, que está en el llano, que está en la sociedad, que eso implica organizarse, que eso implica organizarse desde la base, que eso implica crear nuevas ideas, que eso implica crear programas, que a veces esas cosas no rinden de forma inmediata, pero aunque la situación sea desesperada, hay que saber tener paciencia, hay que saber organizarse de a poco y dar las discusiones que hay que dar para que aparezcan nuevos tipos de articulaciones que desequilibren la situación. Eh, y bueno, y después evidentemente lo que tiene esta situación tan extrema para tantos sectores es que produce una enorme multiplicidad de luchas dispersas. Entonces, evidentemente hay un gran desafío de cómo estas luchas se organizan y se dan con la mayor fuerza posible para todas ellas de forma organizada, escalonada, inteligente. Pero bueno, eso es una cuestión que a mí me excede y que tiene que salir de la discusión en los sectores sociales que están dando estas luchas y no de una cuestión abstracta. Creo que quizás lo primero que habría que hacer sería una investigación, un pensamiento profundo sobre cuáles son los ejes de disputa en este momento, para a partir de ahí sacar conclusiones sobre cómo podrían organizarse o confluir. Es algo que yo no lo tengo suficientemente procesado. Bueno, Jorge, acá David Rabinovich no te deja, esta vez, no te deja escaparte, porque te pide a ver si puedes ilustrarnos un poco sobre qué alternativas de desarrollo objetivo podemos tener frente a la noción imperante del crecimiento, ¿no? Sí, yo intentaría hacer algún comentario sobre 3 de las preguntas que se han presentado en el chat, que se han escrito. Una es la de Adriana Langone, que pregunta sobre los movimientos de ollas populares si son semillero para la unidad de la izquierda, o no es posible dada la diversidad. Yo no podría dar una respuesta categórica. Lo que me impresiona de las ollas populares es que es una práctica del valor o de uno de los valores fundamentales de la izquierda, la solidaridad. Pero además, cuando vemos entrevistas en las ollas populares a través de algún canal de televisión, es la solidaridad de los que tienen poco hacia los que no tienen nada, porque son personas que algunas dicen, yo estuve del otro lado y entonces ahora, aunque estoy en el seguro de paro, igual arrimo lo que puedo. Ese tipo de actitudes son básicas. Ahora, también escuché a alguna participante, militante de las ollas populares, decir, esta olla no hace caridad, lo que hace es solidaridad. Y pensamos que esta olla se puede convertir en un lugar de encuentro. Los que hoy vienen a buscar un plato de comida que precisan, a lo mejor mañana o pasado pueden venir a conversar de algún problema del barrio. Es decir, que tienen potencialidad. Si se logrará o no construir un movimiento que vaya más allá de la olla popular, depende de los que están militando y mi principal temor es que alguna organización política quiera copar. Y como hace un rato, entre otras cosas, decía Gabriel, la importancia de respetar la diversidad. Eso en general en la izquierda cuesta. Si no sos del mismo grupo, partido, movimiento, lista que yo, ya no me gusta tanto. Entonces, esos intentos o ese espíritu sectario que la izquierda no ha logrado eliminar del todo, sería un riesgo tremendo que hubiera intentos de copar el movimiento de ollas populares y entonces se perdería, ¿no?
el segundo comentario es que Pacho pregunta si antes de hacer llamados a la unidad de la izquierda no habría que iniciar en el seno del FA un proceso de profunda autocrítica. Yo coincido totalmente con una respuesta afirmativa que está un poco implícita por lo que hemos conversado otras veces con Pacho. Está pendiente, Gabriel lo señalaba también, la autocrítica del frente está pendiente. Revisar su estrategia económica, los resultados que tuvo, tener disposición al cambio, todo eso está pendiente. Ahora, cada día que pasa lo veo menos probable, porque veo que la dirigencia frente amplista está muy afirmada en todo lo que se hizo bien, que sin duda fue mucho, más que reconocer lo que se hizo mal o lo que no se hizo y proponer puntos programáticos para el futuro. En esta movilización que empieza hacia la Intendencia de Montevideo, parecería que un poco ese es el espíritu, ¿no? Afirmarse en el pasado más que proponer cambios. En cuanto a la tercera pregunta, que es la de David, si es posible una alternativa al modelo económico del Frente, yo estoy absolutamente convencido que sí, y hay sectores y militantes políticos y economistas del Frente Amplio que en los distintos ámbitos y en particular en los congresos han estado presentando propuestas alternativas, las más diversas. Yo, con el correr del tiempo, creo que la línea o los cimientos sobre los que se debería o se podría discutir una estrategia alternativa es con tres ideas. La primera, crecer menos. No importa crecer menos, porque si se crece mucho y no se reparte, ¿para qué querés crecer? Segundo, repartir más. Y tercero, consumir sano. Esto se asocia a la idea de cuidar el medio ambiente y eso va asociado a promover un consumo sano, a trabajar sobre esa idea de que sería mejor un buen servicio de transporte colectivo y que en Nueva York los medios de transporte son municipales. ¿Por qué el Uruguay, por qué Montevideo no se puede plantear una solución de ese tipo después de ver que superados los desastres del AMDET, ahora hay otro nuevo cuello de botella, ¿no? Pero claro, a partir de estos tres esquemas hay mucho para trabajar y discutir, ¿no? Bueno, yo creo que corresponde, porque estamos un poco en la hora que nos habíamos fijado, bueno, agradecer a los expositores, ¿no? A todos ustedes que nos acompañaron, especialmente a Gabriel, que es un compañero del colectivo, pero que nos ha dado el soporte técnico para poder estar hoy en Zoom. Y recordarles que Claridad es un proyecto donde intenta ser un reflejo de quienes se reivindican del socialismo, ¿sí? Estando dentro del Frente Amplio y fuera del Frente Amplio. No es una condición sine qua non el ser frente amplista. Y en Claridad hay una convergencia y nos reunimos y juntamos esfuerzos, gente que tenemos pertenencia a partidos que están dentro del Frente Amplio, otros que son independientes y otros que hacen parte de una izquierda no frente amplista. Lo que nos une es la necesidad de una acción, una práctica, de una reflexión en torno a las cuestiones del socialismo, porque creemos en una fuerte identificación con el socialismo como forma de emancipación y como un objetivo hacia la conquista del poder político, que es algo para los trabajadores, que es algo muy, muy diferente y distinto simplemente a controlar gobiernos y ganar elecciones.
Yo creo que estos ejercicios de intercambio son muy ricos, son fecundos. Bueno, tal vez a veces son un poco, ponen límites de tiempo y a la participación. Como yo le decía al principio, vamos a reiterarlo con una cierta frecuencia, pero sin hartarlos. Así que, nuevamente un agradecimiento, nos queremos despedir y saber que hacen parte de este esfuerzo militante que construimos en el día a día de la acción política y social. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos.